Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Tono. No, bueno, yo puedo ser muy emotivo, todo lo que haga falta, pero sobre todo creo que es el momento, pero teniendo en cuenta que yo voy a cumplir cualquier día 74 años, de decir las cosas claras. Quiero decir, coincido con el 99,99% de las cosas que habéis dicho, estoy de acuerdo con vuestras interpretaciones. Lo que pasa es que yo, donde vosotros veis, por ejemplo, fracaso, o veis distancia, o veis cualquier otra de estas cosas, pues me da por ver todo lo contrario, o por ver lo contrario. En primer lugar, la existencia de este libro, que está aquí, es un hecho realmente excepcional. Que yo sepa, no existe en la historia de la cultura española ningún libro parecido. El libro de un conjunto de personas, veintitantos, 25 o 30 personas, son los que estamos ahí, con un núcleo de 4 o 5 personas que son realmente los que gastamos el papel. Yo una vez, hace años, antes de que se preparara este libro, en una copia de la correspondencia, de esta correspondencia que conseguí que me diera Ángel, mediante el sistema de que cada semana me mandaba un sobre con unas pocas fotocopias. Y esto lo hice porque yo, en el año 79, cuando estuve en Alemania con Felipe, tuve una semana en su casa con él, vi esa correspondencia. Es decir, un día bajó a uno de los sótanos de esa casa que tenía, una casa muy nacionalista, con ciertos toques japoneses, muy curiosa, y me llevó y me cogió una carpeta de estas azules y tal, y estaba llena de cartas. Las cartas, efectivamente, estaba la copia de la carta que él enviaba y la carta original que recibía. Estaban allí, estamos hablando ya del 78 o 79, quiero decir que ya era el 90% de las cartas que hay en el libro. Y en 2007, cuando yo estaba preparando la exposición en Artium, de escrito está, lo recordé, estas cosas de la memoria, ¿no? Y que cuando te contactas con cosas que te llevan a otros recuerdos, que a su vez te llevan a otros recuerdos. Entonces me puse en contacto con ella y le comenté esto, con lo cual, efectivamente, la convencí. Ella me dijo una cosa terrible, que me dejó realmente pálido. Me dijo, no sé si fue por teléfono o en un correo, si fue en un correo lo debo conservar, me dijo, es que desde que Felipe murió, y había muerto en el año 83, estábamos en el 2007, yo no he bajado a ese cuarto donde están sus cosas. No, te lo puedo asegurar porque yo, que fui también visitante de su casa, cuando vuelvo muchos años después, me encuentro que está todo exactamente igual. Yo había dejado colgados 2 cuadros míos en la habitación donde dormía y estaban allí exactamente como los había dejado. Bien, entonces, ya digo, este corpus, que se debe no tanto a que Felipe fuera más o menos ordenado, que lo era, pero Felipe, hay una cosa de su carácter que hay que comprender, y es que Felipe, cuando se va a Alemania en el año 52, una vez que decide quedarse en Alemania, le da la especie de cosa esa que a veces se dice a los españoles, que los españoles podemos permitir todo, ¿no? Que nos roben, que nos engañen, incluso que nos maten, pero no que nos desprecien. Y él decidió ser tan alemán como el que más. Lo que decía Tono, por ejemplo, de su tesis doctoral. No, su tesis doctoral la terminó hasta la última palabra. A mí me la enseñó, era un tomo así, mucho más que este. Y yo le dije, ¿por qué no lo has presentado? No, porque tenía que volver a pedir poco menos perdón a mi catedrático por haber estado tantos años sin ir a clase, y tenía que empezar de cero. Y el sistema del doctorado alemán era entonces, supongo que seguirá siendo ahora, de que uno hacía su doctorado el día que su cátedro le decía que sí, ya puedes presentar tu tesis. Mientras tanto no, y eso podía pasar 5 años, 10 años, 15 años, es decir, no existía una fecha. Y entonces, por esa cuestión de orgullo y porque le obligaba a tratar a todos sus antiguos compañeros de estudios, por supuesto a su maestro, como señores doctores, y a él de Felipe, simplemente, decidió no presentar su tesis, pero lo acabó. ¿Por qué? Porque digo, Felipe efectivamente me dijo, mira, aquí hay una tradición muy conocida que mis abuelos me contaron. Sus abuelos, que eran de Villarramiel, todos, especialmente los paternos, era una gente que llevaba muchos años viajando por toda Europa a vender los pellejos. Villarramiel es un pueblo de Palencia muy curioso que tiene un refrán que dice, en Villarramiel el que no es ovejero es pellejero, y el cura también.
Eso te da una idea. Efectivamente, yo he estado en el pueblo y he estado en la casa del abuelo de Felipe, que era una fábrica de curtir, con una serie de sitios donde se iban pasando las pieles con orina, con nitrato de no sé qué, etcétera y tal, y se las iban reblandeciendo, quitándole los restos biológicos, etcétera, hasta que lo hacían. Y esas pieles las llevaban a vender a Alemania. Y dice que allí, pues, sobre todo, trabajaban con judíos sefardíes, judíos españoles, que estaban allí aún en Alemania, y trabajaban en el mercado. Y decían, llegó un momento que decían, los alemanes decían, cuidado que vienen los castellanos, que eran los más duros en los negocios, los más duros en cumplir sus acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Y él hace lo mismo. Yo estoy convencido, después de leer este libro de nuevo, más, que Felipe murió, pero entregando su vida a mantener, por decir así, un pabellón, diciendo, no, yo estoy aquí, yo soy español, y ustedes serán todos los alemanes que quieran, porque, bueno, recordemos que los alemanes acababan de perder la guerra, pero el orgullo, de luego, no lo perdieron. Es decir, ya sabemos que los alemanes, después de lo que pasó en la guerra, 10 años después de terminar la guerra, en el año 55, ya tenían un Producto Interior Bruto superior al de Inglaterra. Y ahora, no nos engañemos, somos una colonia de Alemania, igual que Inglaterra. Bueno, lo han intentado con el Brexit, intentan dejar eso, pero no es cierto, es decir, seguimos siendo... Lo curioso es que esta gente ha sido tan capaz, y él lo decía que los alemanes, que realmente eran excepcionales en todos los sentidos, no fueran capaces de darse cuenta que seguían siendo los dueños de Europa sin necesidad de meterse en hacer guerras mundiales. Lo cual da que pensar, ¿no? ¿Cómo una gente tan inteligente puede ser tan bestia? Pues Felipe esto lo vivía en primera línea, que decir, y tenía que mantener el tipo. Por ejemplo, él efectivamente tuvo que dejar los estudios porque su mujer era una estudiante en ese momento y tuvo que terminar la carrera, luego pagarle el doctorado, luego pagarle los estudios previos para ser juez, etcétera, etcétera, etcétera. Su mujer, por cierto, y si tengo que tener lo que decir, una vez que ha muerto, no solo no se lo agradeció nunca, sino que se lo cobró. La familia de Felipe Bosso fue una de las causas directas de su sufrimiento y finalmente de su muerte. Él murió por mantener el tipo, por decir así, por pagar una casa que me dijo, ese año 79, esta casa me va a costar la vida. Tengo que trabajar tanto que no lo voy a poder soportar. Esos son los hechos. Ahora bien, ¿por qué una persona con esas circunstancias y con ese entorno y tal, que es una cosa que nos puede parecer conocida, que es decir, gente que se mete en más de lo que puede sacar adelante y no está dispuesto a ceder y sigue hasta que quiebra? Tono decía también, por cierto, que él, claro, efectivamente preguntó que qué pasaba después del primer infarto y tal, le dijeron, pues un segundo infarto, y si lo existe es un tercer infarto, pero el 80-90% de los casos, un infartado, por primera vez, muere de un infarto. Le dijo, ¿cuánto tiempo? Le dijo, si te portas bien, 4 años, 5 años, y si no, menos. Él aguantó 3 años. Él no bajó el nivel de trabajo ni el nivel de responsabilidades. Yo recuerdo que esos años venía a Madrid y a mí me sacaba loco llevándole en coche por toda Madrid a toda velocidad a ver gente. Ahora tenemos que ir a la Castellana para ver a Ríos, ahora tenemos que ir a no sé dónde y tal. Íbamos corriendo por Madrid y tal. Después de comer no parábamos ni antes, las horas que estaba aquí. Y continuamente se tomaba unas pastillas que llevaba. Sí. Porque para mantener el tono del corazón, porque se da cuenta que aquello... O sea, Felipe, como mucha... Eso es una cosa muy típica, yo lo conozco por mi trabajo. La mayor parte de los infartados, cuando el médico les dice, mire usted, si usted se porta bien, si no hace una vida mala, si no bebe, si no va con malas mujeres, si no solo con la propia, etcétera, etcétera, lo más normal puede vivir muchos años. Ninguno le hace caso. La gente prefiere morir de un infarto a dejar de ser ellos, quiero decir, es una cosa típica de nosotros. Entonces Felipe era así, ¿no? Pero insisto, se preguntaba Tono, ¿por qué en el año 70? Porque Felipe efectivamente era una persona para la cual el ser español era una cosa, no sé cómo decir, es algo ni siquiera metafísico, más que metafísico. Él no podía vivir sin ser español. Javier Maderuelo cuenta a veces una anécdota, efectivamente, de que un día que vino a Madrid y nos encontramos en mi estudio en la calle Ofelia Nieto, llegó él y le dijo, Felipe, ¿cómo he disfrutado por primera vez en no sé cuántos años
he podido escuchar una misa en español. Y rezar y cantar. Claro, pero es decir, ¿por qué eso? Porque él para el ser español era, pues no sé, como respirar, es decir, no concebía el no ser español. Él intentó volver a España cuando empezó a vivir en Alemania, pero como ya ha sucedido después, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le boicotearon para que no ocupara un puesto de investigador en geografía. Y no pudo venir, no pudo, sí. Lo cual alegró mucho a su mujer, que no quería venirse, por supuesto, y a sus hijos. Entonces él decide enfrentarse a su propio entorno y de pronto se da cuenta efectivamente de que su vida no es su vida, que él es español y no está en España. Él le interesa la cultura y no se puede acercar a ella porque tiene que estar todo el día traduciendo para mantener a su familia. Claro, él además, es que claro, yo hace muchos años ya se me ocurrió la idea de que a la hora de hablar de los hombres públicos, y especialmente de los artistas, escritores y tal, había que investigar lo que llamaríamos, lo que se apegaba o no al principio de que en este tipo de personas lo que no es biografía es plagio. Es decir, no se puede aceptar que la gente de la noche a la mañana sea un escritor realista y de pronto sea un escritor experimental, surrealista. Hay que ver qué ha pasado ahí. Es decir, hay ahí siempre una clave biográfica. Y la gente, dentro de su biografía, hace lo que puede hacer. Está claro que eso define mucho. Entonces, él, lo que le definía era su interés por la cultura y su interés por el español. En Alemania no tenía ninguno de los dos. La única solución que tenía era intentar superarlo. Y entonces, cuando piensa que hay gente aquí con la cual puede conectar, lo hace. Por cierto, Tono, no te lo tomes a mal que te corrija, pero Felipe, compruébalo en tu libro, que está ahí, escribió a la Cooperativa de Producción Artística y a Fernando Millán. No escribió a Ignacio Gómez de Liaño, él no sabía la existencia de Gómez de Liaño. Es entonces cuando Liaño le contesta en nombre de la cooperativa, cuando él de pronto descubre que Liaño es el hijo del cacique de Peñalanda de Racamonte, padre de varias chicas jóvenes, una de las cuales había sido novia suya. De Felipe, sí, eso sí es cierto. Y entonces, claro, se queda maravillado, dice, joder, esto es la leche. O sea, de pronto he vuelto otra vez a España, a mi pueblo. Por golpe y porrazo, que decir, aquí adelante con los faroles. Y entonces se ilusiona muchísimo con Liaño, o sea, hasta tal extremo que le coge como su protegido y tal y cual. Y Liaño, que es un hombre de esa magnífica familia, una familia de las más conocidas de España, los Gómez de Liaño, se llamaba Gómez de Liaño y Alamillo, su abuelo había sido presidente del Tribunal Supremo español, su madre era una mujer muy culta, y su madre tal. Aunque él decía, se le criticaba a su padre diciendo que su padre se podía haber hecho rico siendo cacique del pueblo en la posguerra, pero que era un hombre muy dejado y no lo había hecho, ¿no? Era una pena, pero bueno, por lo demás, Liaño, la primera carta que le escribe, correo y tal continuación, es para hablarle mal de mí. Cuidado con Fernando Millán, que es peligroso, que hay gente que no le quiere, que no sé qué tal. Claro, Felipe se dio a quedar alucinado. Y ahí viene uno de los graves problemas de Felipe. Felipe era un contemporizador. Lo que no quería era enfrentamientos, lo que no quería era peleas, lo que no quería era situaciones conflictivas. Y como era una persona muy conservadora y profundamente católico, que a mí, la verdad, el conocer a Felipe es una de las cosas que me ha llevado a tomarme en serio el catolicismo. Yo hasta ese momento pensaba que el catolicismo, pues claro, la gente que yo conocía, los curas, los maestros, que se decían católicos, cristianos y tal, me parecían unos canallas, directamente canallas, es decir, gente que iba con pistola y que mataba a la gente, o que te obligaban a ir a la parroquia y decir, señor cura, deme usted un certificado de buena conducta, porque si no, no puedo estudiar. Y si el cura te decía que no, no estudiabas. Esos eran los católicos que yo conocía. Claro, cuando encuentro a Felipe Bosso digo, bueno, si existen otros católicos. Católicos que son todo lo contrario, o sea, católicos que son, pues bueno, son gente que cree en la religión, pues se ve claramente que lo hacen por tradición, que si nacen en Castilla son católicos, si nacen en Arabia Saudita son wahhabis, etcétera, etcétera. Son gente que, bueno, es muy respetable. Mi madre es profundamente religiosa y tiene 97 años y está claro que ya no va a cambiar. Por lo tanto,
tanto yo a los católicos dentro de esos límites. Pero en el caso de Felipe es que era profundamente católico, profundamente religioso. Y entonces es la única persona que yo he conocido capaz de poner la otra mejilla. Fue con Gómez de Liano. Como decía Tono, efectivamente Felipe empieza a contactar y tal, bueno, y nos empieza a conocer. A mí, cada carta que me escribía me pedía 5 o 6 direcciones nuevas. Quiero la de Juan Hidalgo, quiero la dirección de no sé quién, quiero la de... Y si en algún caso yo no la tenía y tal, bueno, me bombardeaba con varias cartas más. ¿Cómo? Pues pregunta, no sé qué. Mira, pero entonces, con Gómez de Liano tiene un problema, y es que él se va dando cuenta que Gómez de Liano no solo no le ayuda a la antología que él le propone que hagan juntos, y en la cual no participa en nada, solo le pone problemas y solo le pone exigencias, en fin, pero Felipe lo aguanta todo, tira para adelante y tal. Pero Felipe comete un terrible error, y es que en el año 73 convence a sus contactos, a través de sus contactos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que nos inviten oficialmente a José Luis Castillejo y a mí a visitar Alemania durante 10 días, con todo pagado, con un chofer, con un Mercedes en la puerta, etcétera, etcétera. Es una cosa inconcebible, otras cosas así, ¿no? Bueno, José Luis Castillejo no tanto, que estaba acostumbrado a ese tipo de beneficios, claro. Aunque José Luis no estuvo todo el tiempo, solo estuvo en Marcia 4 o 5 días porque no le daban permiso para más y tal, ¿no? Yo me quedé 10 días y visité toda Alemania. Solo me pusieron una condición, que tenía que ir a Berlín, en la época en que Berlín no estaba cercado y tal, y efectivamente tenía que vivir la experiencia esa de llegar a Berlín en un avión inglés, la única vez que he montado yo en un avión inglés, que llegabas allí y por lo visto cuando estaba encima de la ciudad, el avión se desplomaba, hacía así, y caía y aterrizaba. Era una experiencia terrorífica, realmente terrorífica, porque no tenía espacio para maniobrar y aterrizar, tenía que aterrizar así. Y entonces muy bien, en Alemania muy bien, Berlín muy bien, todo muy bien y tal, ¿no? Pero claro, cuando pasan los días, y esto se empieza a saber una vez que hemos vuelto y tal, Liano se entera y le escribe una carta que está ahí, absolutamente insultante. Pero además sin dar explicaciones, tú eres un tal y un cual, no sé qué, olvídate de mí, no quiero saber nada, no sé qué tal. Una carta, un exabrupto. Y Felipe a continuación le contesta, disculpándose. Es decir, ¿dónde estaba? Hombre, yo entiendo que Ignacio Gómez de Liano y Alamillo, de familia, de reconocido prestigio, poder y dinero, es un señorito, y por lo tanto tiene una serie de derechos que no tenemos los demás ciudadanos. A él se le da de nacimiento, por lo tanto él tenía que ir a Alemania y no yo. Pero es inconcebible, es una situación, yo comprendo, o sea, yo me pongo en el lado, a veces tengo ataques de empatía que, en fin, son muy horrorosos, porque me pongo en el lugar de gente que son los hijos de puta, y entonces digo, coño, pero es muy, enseña mucho, ¿eh? Si realmente deben sufrir mucho. Pero entonces que Felipe le contesta y le ofrece que le va a conseguir que dé unos cursos en la universidad no sé dónde, tal lugar, y entonces Liano le contesta insultándole mucho más, mandándole diciendo, tú eres idiota, que no te has enterado que te estoy insultando, que no quiero saber nada contigo, vete a tomar por saco, etcétera, etcétera, etcétera. Y Felipe le vuelve a escribir, a pedirle, intentar arreglarlo, bueno, no sé qué. Claro, eso, desde luego es admirable, hay que reconocerlo. Pero claro, yo ya digo, puedo comprender a los católicos, lo que no voy a aceptar nunca es que yo voy a poner la otra mejilla. Es más, si veo que me van a dar una bofetada, una hostia en el sentido católico, procuraré esquivarla y además yo no le voy a dar una hostia, yo le voy a dar un puñetazo. En el sitio que más le duela. Quiero decir, a mí me parece que este es el principio. Yo no soy una persona feroz y tal, pero mira, perdona, hay un principio universalmente admitido que es el derecho a la defensa propia. Quiero decir, uno tiene derecho a defenderse si alguien le ataca. Y sobre todo había una cosa clara. Estaba claro que Liano era una persona perdida. Que desde el primer momento, nada más que estaba hablando de cosas extrañas. No, ahora es que voy a hacer, no sé qué, es que yo tal. Que pertenecía al grupo de que esos 20 y tantos que estamos en el libro, de los que son artistas inspirados. Gente que tiene directamente la mano de Dios encima de la cabeza todo el rato, y claro, brillan mucho, tienen aureola, etcétera y tal, y piensa que todo el mundo tiene que dedicarse nada más que a reírle la calceta. Ahí estaría, por ejemplo, el caso de Liano, pero también el caso, por ejemplo, de Castillejo. Es decir, nadie que conozca a Castillejo puede verlo de otra forma. Y había más. Había otros, bueno, estaban luego los canallas y los canallitas, que es decir, gente que iba a ver qué podía pillar, que decir, aunque parezca ahora, bueno, que está por gente y tal, no, perdona, nosotros, en esos años, conseguimos no solo romper la situación que venía
que era, por un lado, los garcilasistas y la derecha establecida en el poder, y por otro lado, el Partido Comunista, pasamos por medio y los dejamos tirados en las cunetas. Cuando aquí Javier decía, el fracaso de Felipe, no, señores, no. Nosotros, los poetas experimentales, hemos triunfado. Somos los únicos que en la historia de la cultura española, desde Garcilaso, hemos estado a la altura de Europa. Hemos participado al mismo nivel que los europeos. Hemos sido reconocidos y aceptados. Hemos sido invitados. Incluso Cataluña nos ha reconocido. Yo acabo de venir el día 23... sí, claro, estas cosas hay que decirlas. El día 23 yo estuve en Barcelona invitado por una emisora que se llama RAC1, que es una emisora del grupo Godó de La Vanguardia, y me invitaron a dar un recital en directo de mis poemas ese día del libro, con cientos de personas escuchando en directo y miles de personas escuchando fuera. Perdonen ustedes, los catalanes en esas cosas no se equivocan. Si me invitaron a mí es porque yo he alcanzado un nivel de reconocimiento, que es cierto que no es el nivel de reconocimiento que puede alcanzar, por ejemplo, pues un poeta tradicional, que naturalmente, como no lo lee nadie, lo tienen que leer los profesores de la universidad. Pero a nosotros sí que nos lee la gente de la calle. Los chicos de los institutos, ahora, los poemas de amor son poemas visuales. Y así sucesivamente. Es decir, nosotros hemos infiltrado el mensaje de la poesía experimental a través de los medios de comunicación, periódicos, emisoras, televisión, etcétera, etcétera, en millones de personas. Yo tengo comprobado poemas míos de los años 70 que eran reproducidos por varios periódicos a la vez, periódicos que en ese momento tenían 40 o 50.000 lectores, lo cual significa que un solo poema mío en ese momento ya tenía 100, 120.000 posibles lectores. En ese momento Gabriel Celaya podía tener 100 lectores. No digamos ya naturalmente la poesía más tradicional. Entonces, Felipe, lo que pasa es que ese ser tan bueno que yo cuando recibí este libro empecé a tomar notas para hacer un artículo que aún tengo a medios y lo titulé San Felipe Boso. Pues, ahora, imaginaos cuando vengo de pronto yo el otro día de Barcelona y de pronto descubro que un antiguo amigo de Felipe, Víctor Canicio, un chico de Barcelona que estudió, que luego se fue a Heidelberg, estuvo allí de profesor, que también fue traductor de Boll y otra serie de gente y tal, era muy amigo de Felipe. Yo lo sé porque en la revista Metáfora publicamos un artículo suyo, lo recordaba muy bien. Este hombre me escribe diciendo que quiere enviarme su libro de memorias que ha publicado donde habla de Felipe y quiere que yo lo conozca. Efectivamente, le digo que sí, le doy mi dirección, me lo envía y lo leo. Y el capítulo que él le dedica se llama San Felipe Boso. Claro, esto no es casualidad. Efectivamente, Felipe era un santo, pero claro, los santos no les puedes hacer generales de los ejércitos. Mejor no. Felipe en ese sentido nos falló. A la poesía experimental le falló Felipe porque Felipe, en vez de contemporizar con los golfos, con los canallas, con los arrebatatapas, capas, etcétera, etcétera, de mandarles a su casa, simplemente, pues les aguantaba, pobrecillos. Yo recuerdo, hay una carta ahí mía de 4 folios, en la cual yo le digo una serie de 4 frescas, bastante frescas, sobre su plan de la antología, de Acente. Bueno, me hizo caso, pero relativamente. Es decir, a pesar de todo, sigue diciendo, bueno, hay que contemporizar y tal. Y es que Felipe, curiosamente, aunque él no hay ninguna duda de que entró de lleno en la experimentación, no en Té de Trama, en estos libros y tal, donde solo está, digamos, acercándose, jugando y tal, aunque sea lo más personal suyo, entró en la experimentación, pero supongo que él, si antes de morirse pensó en ello, debió decir, me he equivocado, yo hubiera debido ser un escritor tradicional. Porque a él le gustaba el reconocimiento, le gustaba el contacto, le gustaba vivir en un entorno, en un contexto literario. Es lo que más le gustaba, y lo cuenta el propio Víctor Canicio, ¿no? De que andaba siempre con sus frases y con sus bromas y tal, y que convivía con ellos, y que en cuanto había un español que estaba en Alemania, él iba a verle, o sea, lo necesitaba, estaba ahí. Porque claro, hay que reconocerlo, es decir, lo podemos criticar y tal, bueno, pero es que claro, efectivamente un poeta sin idioma, sin lenguaje no es. Claro, entonces, pero él se nota en las cartas
que efectivamente ya a partir del 77, 78, su mayor trabajo es a favor de la literatura más o menos tradicional, que se Vázquez Montalbán, y Ferrer, etcétera, traduce a todo el mundo, gente muy valiosa, algunos incluso están en la academia, lo cual demuestra que si él hubiera sido listo, no se hubiera relacionado con ellos, pero ya digo, era un buenazo. Entonces, claro, pues bien, se relacionó con ellos. Esta gente, esto lo hace porque él quiere, necesita ese mundo. Y efectivamente, en esos años, la experimentación no es que haya fracasado o que la experimentación, es que ha cumplido un ciclo. A ver, quiero decir, cuando Felipe se muere en el 83, yo llevo en primera línea 19 años. Toda la gente que ha estudiado los movimientos radicales, los movimientos de vanguardia y tal, reconoce que existe una biología de estos movimientos. Y esa biología casi nunca supera los 7, 8 años. Es decir, es el tiempo en el cual un grupo se une, se plantea qué hacer, cómo hacerlo, lo empieza a hacer, consigue cosas buenas, cosas malas, etcétera, etcétera, se pelean y se separan. Es decir, eso es así. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que los experimentales se peleaban y tal. Hombre, a ver, una gente que se dedica a decir que lo más valioso que tiene el ser humano es la libertad, y sobre todo la libertad de opinión, el derecho a decir lo que piensa, como piensa y cuando piensa, ¿no se va a pelear? Pues entonces, ¿en qué país estamos? Si los intelectuales no se pelean, ¿quién se va a pelear? ¿Las amas de casa? Pues dirán que todo les parece bien. Está claro que yo no tengo por qué decir que me parece bien lo que dice Tono, lo que dice Javier, porque si lo digo, pues dejaré de ser yo. Evidentemente, diría mejor. Pero esta es la cuestión. Entonces, Felipe, en ese momento, lo que ve efectivamente es que hay un decaimiento, que está claro. Pero no tanto un decaimiento por fracaso, sino todo lo contrario desde el punto de vista, por éxito. Como ha dicho Javier, en 1975, en noviembre de 1975, mes fastuoso, por otro lado, se publica la Escritura en Libertad. Y la Escritura en Libertad es un libro de gran impacto. Si ese libro, es más, yo estoy convencido, si ese libro yo no hubiera tenido nada que ver con él, sería un libro que estaría en la historia de España, o sea, que si la habrían dedicado a un museo. Este libro adelanta, este libro define, etcétera, tal y cual. Pero, claro, para todo hay que tener suerte en la vida. Yo soy como soy y despierto los amores y los odios que despierto. Que no tienen fundamento, porque hace citaba de Liaño. Yo no recuerdo haberle hecho ninguna putada a Liaño, ni haberme metido con él, salvo en una cosa, en una polémica que tuvimos en el periódico, donde él me criticaba porque no hablaba suficientemente de sus cosas. Porque él había hecho una lista de cosas y tal, y la citaba en el artículo. Entonces, claro, yo le contesté diciendo que sí, bueno, que era cierto que no se había hecho. Lo que pasa es que en el catálogo de unas cosas que había hecho, él decía que en el periodo anterior, el periodo que había trabajado conmigo y con Julio Campal en Problemática 63, no se había hecho nada en España. Y entonces yo le preguntaba, el señor Gómez de Liaño se debe poner de acuerdo consigo mismo sobre si las cosas que dice que no le atribuimos, que no reconocemos que hizo, las hizo o no las hizo. Y punto, es todo lo que yo hice. No le hice más, yo nunca le insulté, nunca le ataqué, nunca hablé con alguien para que estuviera o dejara de estar. Es más, cuando yo recibo el encargo y vamos, Jesús García Sánchez y yo vamos a ver a Jaime Salinas, que en ese momento era el preboste de Alianza Editorial, para hacer la Escritura en Libertad, que en ese momento aún no se llamaba así. Yo, muy consciente de cómo era Gómez de Liaño, que estaba todo el día a ver dónde se quejaba y dónde pedía árnica y tal y cual, le puse en la lista de los que iban a estar en la antología. Y entonces cuando lo vio Jaime Salinas, que era muy cuco, me dijo, hombre, está Gómez de Liaño. Y le dijimos, sí. Y dice, pues me quitas un peso. Dice, porque lleva no sé cuántos días bombardeándome por todo tipo de gente que me llama. Cuidado, que Fernando Millán no va a poner a Gómez de Liaño. Le quiere excluir, mucho cuidado. Y le dijimos, sí, ningún problema. Y naturalmente no le pusimos. Faltaría más. Faltaría más. Quiero decir, pero que no en evidencia. Quiero decir, esa es la cuestión. Y entonces, como insisto, ese libro tiene un impacto increíble. Incluso una persona tampoco dada a reconocer favores y cosas, que por lo demás es una gran persona, que ahora cumple 70 años, por cierto, como Llorén Barber, me suele decir,
joder, es que el libro aquel tuyo, anda, que no hice yo cursos con él y conferencias y tal, joder, menudo libro y tal. Sí, efectivamente, menudo libro. O sea, no hay ningún libro parecido en Europa como La Escritura en Libertad. La Escritura en Libertad es un libro que dice en el año 75: la historia del arte contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial solo se puede estudiar desde la escritura. Es la escritura la que la define, es la escritura la que le da su sentido, es la escritura la que permite saber hacia dónde va a ir. Eso lo dice en el año 75. Hay gente que aún lo está asimilando y lo empiezan a decir. Sí, bueno, claro. Todos estos, John Case hacía escritura, pero también los pintores de la Escuela de Nueva York utilizaban palabras, no sé qué, los otros. Bueno, ese es el hecho. Entonces, ese triunfo, ese triunfo y algunas cosas que fueron paralelas, sí, ahora mismo estoy hablando. Como por ejemplo, Metáfora, que habéis citado también, en la revista Metáfora que hicimos Felipe y yo, éramos codirectores. Por ejemplo, yo ahí le hice una entrevista, recuerdo, a Decio Piñatari, que pasó por Madrid, y siempre que pasaba, venía cada X años a Europa y tal, que pasaba, pues nos veíamos durante varios días, estábamos juntos y tal. Para mí el poeta más importante del siglo XX. Yo le hice una entrevista y la publicamos en el número 1 de Metáfora. El que era el director literario en aquel momento de Cátedra, que le había encargado una antología, y no lo has citado, pero sí había una antología que le había encargado Cátedra, porque Felipe era amigo personal del dueño de Cátedra, de Salamanca, habían estudiado juntos. Y la habló con él y entonces tal. Y este Adolfo, el director literario, era un chico que se llamaba Adolfo Domínguez, que toda su habilidad era que se había casado con la hija del dueño. Este hombre, cuando vio el número de Metáfora, le escribió a Felipe Bosó: no vamos a hacer tu antología, porque he leído lo que dice Decio Piñatari, y claro, ahora ya lo entiendo todo. Yo pensaba que esto era otra cosa. O sea, que no nos interesa. ¿Te das cuenta? Que decir, era nuestro propio trabajo el que abría los horizontes y los cerraba a la vez. Que decir, ¿qué es lo que pasa siempre? Que decir, que ponía en marcha mecanismos y tal. Y nosotros teníamos una cosa, la gente que habíamos fundado el grupo Neo y que después, gente como Cáceres, gente como Asturi, etcétera y tal, que para nosotros ha sido un gran perjuicio desde el punto de vista de la historia y tal, pero que era nuestra forma de ser. Nosotros éramos auténticamente neodadá. Decíamos que todo el mundo era bueno y que todo el mundo era artista y que todo el mundo podía hacer todo lo que quisiera. Hay un caso incluso de un libro relativamente famoso cuyo autor aún se cree que el libro lo hizo él, cuando fui yo que lo hice. Él lo firmó, lógicamente, claro, porque me da igual, no tenía ningún problema. Pero bueno, un día, ahora que estoy escribiendo unas memorias, que no sé cómo las voy a acabar, porque llevo 375 páginas y cada vez que las reviso me faltan más capítulos. Bueno, esto no puede ser. Tengo que acabar, va a ser mal. Entonces, esto lleva a que gente como Castillejo, por ejemplo, que se dice, Castillejo, el grupo Zag, Castillejo vivió en el nivel ecológico de la poesía experimental más tiempo que en el grupo Zag. Estuvo más o menos entre el 71 y el 76, 77, el 78, cuando le nombra el embajador. ¿Entiendes? Esto es así. Insisto, pero esta es una aportación, la de este libro, que demuestra todo esto que yo estoy diciendo. Ahora, que alguien lo quiera estudiar, incluso, se me ocurre pensar que si alguien realmente lo de la poesía experimental le parece una broma, este es un documento sociológico de tal calidad, de tal importancia, que es que si se hubiera publicado en Alemania, ya habría una cola de doctorandos preparando estudios, claro, lógicamente. Pero aquí, desgraciadamente, nosotros cuando vivíamos en esos años 70, en que vivía Felipe, estábamos convencidos que España era un país atrasado, pobre, donde aquí la cultura siempre era sospechosa, que una de las palabras más peligrosas que se podía utilizar en aquella época era el libre pensador. Pues te decían, ¿cómo? Tú tienes la cara de decir que tú piensas libremente y que tú por lo tanto puedes más que Dios. Entonces le decíamos, es que Dios me hizo a su imagen y semejanza y no tengo por qué cortarme. Soy un auténtico libre pensador. Nosotros pensábamos que aquello era una cosa muy cohibida y muy limitada y tal, pero joder,
no se nos había ocurrido pensar que podíamos llegar a los extremos actuales. Pero bueno, afortunadamente existen gente como José María Lafuente, como Tono, etcétera, que yo, en fin, tenía pensado hablar lo primero de ellos, y no lo he hecho. Termino diciendo que su trabajo no tiene... Yo no lo hubiera hecho, ni aunque me hubieran pagado mucho dinero. Es decir, el trabajo de coger esas 1000 y pico cartas y estar todo el día, vivir con ellas, dentro de ellas, para ellas, etcétera, etcétera, es algo terrorífico. Yo no lo hubiera hecho. Y sin embargo, lo han hecho y está muy bien hecho. Yo, fíjate que con una cierto afán malvado y tal que me caracteriza, he buscado erratas. Solo he encontrado una. Y es que cuando se habla de Tim Ulrich, pero se dice Ulrich solo, ellos lo relacionan con otra persona que sale en internet, que también se llama Ulrich. Pero eso, pero solo una. Ellos no yo. Bueno, bien, sí, pero quiero decir, lo normal es que fuera al revés, que hubiera un montón de ratas. Y además es que efectivamente, como él decía, muchas cartas no me extraña que la dejaran fuera, porque la gente tenía la costumbre de escribir una carta querido amigo, no le ponían cabecera, no se ponían su nombre y tal, y firmaban con un garabato. Si tú tirabas el sobre, no te dabas cuenta, o no se fechaba. Se te olvidaba y no te llevaban fecha, no llevaban, y solo porque yo las cartas, las que tengo, la copia que le saqué a la Ángel, claro, me conozco la letra de la gente, pero aproximadamente la mitad de esas cartas son manuscritas. Y no se entienden. O sea, que es una labor absolutamente increíble. Quiero decir, no sé qué premio se le podía dar a esta gente del Archivo Lafuente, o qué reconocimiento, o qué algo y tal, pero había que hacer algo. Y sobre todo, había que naturalmente hablar con quien tenga poder. O a lo mejor será callando, no sé, que se den cuenta y no, como decía Cernuda, ya no nos deje vivir aquí tampoco. En su oda a la muerte de García Lorca, un poder, dice, un poder más tranquilo nos deja aquí vivir, nos deja pudrirnos sin más y tal, déjalo así. Pero, señores, este libro, dentro de 10 años, valdrá 1000 euros cada ejemplar. Es un libro absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. Yo, ahora todo el dinero que ahorro me compro un ejemplar. Y eso, tenerlo de reserva para dentro de 10 años. Muy bien. Bueno, perdón por haberme cedido y muchas gracias a todos. Que no sé cómo andamos de tiempo, porque no sé a qué hora cierran la librería, y no sé si tiene alguien alguna pregunta que hacer, si vendrán a echarnos en breve, si ya nos han echado y han cerrado y tenemos que dormir aquí. No sé muy bien. Nos echan, no nos dejan. Le diríamos todo. Pues yo creo que en fin, no vamos a tentar la suerte y vamos a dar aquí, digamos, por finalizado el acto. Muchísimas gracias a todos por acudir y nada, yo en nombre del Archivo Lafuente, muchísimas gracias a Javier Maderuelo y a Fernando Millar por haber estado aquí acompañándome en la presentación de este libro. Muchísimas gracias a todos y a la librería.